sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la
Que el Señor les bendiga mucho en este día. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Dios es maravilloso, Dios es grande. De verdad que nuestro Dios es un Dios bueno y hacedor de maravillas. No tenemos con qué pagarle al Señor tanta bondad, tanta misericordia. En este momento vamos a tener la exposición de su palabra. Vamos a orar para que sea el Señor tomando el control absoluto de este tiempo, que abra nuestros corazones, que abra nuestros ojos espirituales y que abra nuestro espíritu para nosotros poder ser entonces obedientes a esa palabra y, como dice el apóstol Santiago, ser hacedores de ella. Oremos. Señor, en esta mañana te adoramos y te bendecimos, te damos gracias una vez más por este día. Gracias, Señor, porque todo lo que tú nos das es bueno. Gracias, Señor, porque todo lo que tú permites con un propósito. Ayúdanos, Señor, a entender, Dios mío, cada cosa que nos sucede, Padre, con el propósito final, Señor, de que termine en gloria. Gracias, Padre, por todo, Señor. Bendice, Señor, oh Dios mío, la exposición de tu palabra con tu presencia. Señor, que seamos ministrados, Señor, oh Padre, conforme a nuestras necesidades. Al que tiene que fortalecer, fortalece. Al que tiene que quebrantar, quebranta. Que tu palabra haga la función para la cual es enviada, Señor. Al que tiene que quebrantar de pecados, Señor, y traerlos a ti en arrepentimiento, mi Dios. Oh Padre, que tu palabra, Señor, oh Dios mío, haga estas funciones, Padre Santo. Oh mi Dios, que ella sea enaltecida una vez más, Señor, y que donde quiera que llegue esta palabra, Señor amado, oh Dios mío, sirva para edificación, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Y vamos a buscar la palabra del Señor en Juan 21. Es un poquito extensa, vamos a leer del 1 al 25. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así el Evangelio de San Juan, capítulo 21, del 1 al 25. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y tomaron una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no se podía sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro: es el Señor, Simón. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se la había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino unos 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed.
Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Él dice el verso 15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, de que le preguntara por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderá tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dijo esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se recostó al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiere que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Aleluya. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Porque yo no sé si tú estás convencido de que nuestro Señor murió y que resucitó de entre los muertos para darnos salvación. Pero ese testimonio es veraz. La tumba está vacía y nuestro Señor Jesucristo resucitó para darnos la victoria de la muerte. Y sabe también, para ir a preparar moradas a aquellos que le creen, a aquellos que le sirven. Nuestro Jesús resucitó y hay una promesa maravillosa que volverá otra vez a buscar a su pueblo. Así que hay una orden en esta mañana de que tú, iglesia, siga creyendo en aquel que te llamó y que te salvó. Y tú que no conoces al Señor, que no has hecho la decisión, también hay un llamado para ti. Y es para que tú puedas seguir a Cristo, arrepentirte de todo corazón y buscar una vida en santidad como lo establece la palabra del Señor. Vamos al texto en esta mañana. Estamos en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Y este capítulo 21 nos redacta a cada uno de nosotros, y lo podemos ver, 3 episodios después de que nuestro Señor Jesucristo resucita de entre los muertos. En el capítulo 20 del Evangelio de Juan, ahí nos redacta bien, si usted quiere leerlo, nos redacta bien la manera en que nuestro Señor Jesucristo resucita con gran poder y gloria. Y la primera persona que lo ve después que resucita es María Magdalena. Y vemos el gozo de esta mujer al saber que su Señor
había resucitado como lo había prometido. Cumplió una vez más su promesa de resucitar entre los muertos. En el capítulo 21 hay 3 episodios que yo quiero compartir con ustedes. Quiero compartir la misma forma en que se divide este capítulo 21. En 3 puede variar un poco las palabras del cual yo le puse, pero en esencia es el mismo. Y la primera división de este capítulo es la manifestación de Jesús a varios de los discípulos después de la resurrección. Eso lo vemos en los versos del 1 al 14. Lo segundo es la restauración de Pedro y su llamado. Eso lo podemos ver en los versos del 15 al 19. Y la tercera y la última es cómo Dios se dirige a Juan, el discípulo amado, a lo cual yo le puse el discípulo amado y su futuro. Y eso está en los versos del 20 al 25. De manera que vamos a estar bajo el tema, en este momento vamos a estar bajo el tema, una experiencia restauradora. Una experiencia restauradora, que es la misma experiencia que Dios quiere que tú tengas en esta mañana. Tú que conoces al Señor, de ser renovado espiritualmente para que conozcas cuál es el llamado que tú tienes en este tiempo. Y tú que no conoces al Señor, para que entiendas que Dios puede restaurar tu relación con Él. De enemistad a ser amigos. Dios puede hacerlo. De la misma manera que lo hizo con el apóstol Pedro. Así que vamos a entrar ahora al tema número 1 de la división del capítulo 21 del Evangelio de Juan, que es la manifestación de Jesús a varios discípulos después de la resurrección. Y nos cuenta este discípulo amado, el discípulo amado que Jesús siempre estaba con él, o él con Jesús, viceversa, pero en los momentos clave, ahí estaba Juan. Entonces, redacta la palabra del Señor, que precisamente el apóstol Pedro dice, voy a pescar. Y los discípulos, en esta ocasión 7 de sus discípulos, ya mencionado en la lectura, dice, te acompañamos, vamos a pescar. Y van camino a la pesca. Allí entran al mar de Tiberia y dice la palabra del Señor que entran en una barca y empiezan a pescar y duraron toda la noche pescando y no pescaron nada. Y dice la palabra del Señor que Jesús aparece. Jesús aparece. Mi amigo, Jesús te puede aparecer. Jesús aparece a sus discípulos y le dice, ¿tenéis algo de comer? Ellos estaban en la barca, pero según la lectura bíblica, no estaban tan lejos de la tierra. Entonces, dice la palabra del Señor que le pregunta, ¿tienes algo de comer? Y ellos le dicen, no. Entonces Jesús, como no sabe todo, le dice, tiren la red a la derecha de la barca. Entonces es ahí que ellos tiran la red. E inmediatamente ocurrió un milagro. De seguro ya habían tirado la red a todos lados, porque habían pasado la noche pescando. Pero recibió una orden del Todopoderoso. Recibió una orden del Omnipotente. Tira la red. Y esa orden fue obedecida por ellos y tiraron la red. Y dice la palabra del Señor que cuando la tiraron, habían tantos peces, cientos, había tantos peces que no podían. De manera que aquel discípulo amado, Juan, dice, es el Señor. Y le dice, Pedro, Simón Pedro, es el Señor. De manera que cuando Pedro escuchó que era el Señor, aquel Pedro que lo había traicionado, aquel Pedro que le había negado 3 veces, se tira rápidamente de la barca y va camino a Jesús. Los demás entonces traen la barca arrastrándola y cuando llegan a tierra, cuando llegan donde estaba Jesús, ya Jesús tenía
toda su comida preparada. Había un pez y había pan. ¿De dónde aparecieron? Jesús, el que hace milagros. Y esta es una experiencia que cada uno de nosotros tenemos que vivirla, porque ese Jesús es el Dios de lo imposible. Dice la palabra del Señor entonces que al encontrar eso, Jesús le dice, ven a comer. Y le dice también, pues trae de las pesas que ya han tomado para ponerlo también. Y se han saciado. Y cuenta la palabra del Señor en el capítulo 21 que ninguno se atrevían a decir quién eres, pero ellos sabían que era Jesús. A lo que entonces Jesús le dice comer, y ellos comen. Y los discípulos empiezan a comer con Jesús. Ahí entonces dice la palabra del Señor que compartieron con Jesús. Y Jesús haciendo las maravillas que acostumbraba a hacer. Pero inmediatamente nosotros vemos la manera en que piensa Jesús a ordenar todo con sus discípulos antes de ascender a los cielos. Y aquí nosotros podemos notar, iglesia, amigos, esta restauración de Pedro. Aquel Pedro que le negó, que nosotros lo vemos en capítulos anteriores, específicamente en Juan 18, del 25 al 27, ahí redacta la negación de Pedro por tercera vez. La primera fue con la mujer, con la sirviente, que le pregunta, ¿tú eres de ellos? Y él le dice, no. Después le sigue preguntando y él maldice y dice, no lo conozco. Y la tercera vez cantó el gallo como era la señal. Dice la palabra del Señor que Pedro lloró amargamente porque había fallado, le había fallado a Jesús. Yo no sé, iglesia, si tú le has fallado en estos momentos. Yo no sé qué tiempo, amigo que me escucha, cristiano, donde quiera que esté, en cualquier país, y esté escuchando este mensaje. No sé cuántas veces le has fallado a Jesús, porque nosotros le hemos fallado, yo le he fallado, pero he sentido la restauración del Señor, y Dios me ha restaurado. Y Jesús restaura a Pedro, a este Pedro que lo negó, por este Pedro que se arrepintió, que lloró amargamente. Y déjame decirte, iglesia, que la clave para ser restaurado es la humillación. La humillación delante de Dios. Yo te exhorto en esta mañana a que nos humillemos delante de Dios, a que nos humillemos delante de su presencia, a que nos humillemos delante de Dios para poder ser restaurados y cumplir con el llamado que Él nos ha dado, como lo hizo el apóstol Pedro. Fue negado 3 veces, negó a Jesús. Y la 3, en la restauración, si usted se fija, 3 veces Jesús le hace la pregunta. 3 veces le dice, ¿me amas? Y ese de apacienta mis ovejas le está diciendo, le está hablando de su llamado, le está diciendo, mira, tú vas a dirigir, tú vas a pastorear, tú vas a enderezar a los nuevos creyentes. Y nosotros vemos cómo se cumple esa palabra que Dios le dijo al apóstol Pedro. Vemos cómo se cumple cuando escribe la carta de primera, segunda y tercera de Pedro. Vemos un Pedro totalmente cambiado y transformado. Vemos un Pedro totalmente haciendo el llamado que Dios le dijo. Un hombre restaurado y con su propósito firme de seguir a Jesús y nunca más negarlo. Nunca más negarlo. Nunca más. Vemos a Pedro entonces como un pastor de ovejas.
pastoreando las iglesias, abriendo iglesias y aconsejando y mandando cartas de cómo deben de comportarse y mandando cartas de cómo debían de esperar a ese Jesús a su regreso. Esa transformación gloriosa del apóstol Pedro es la transformación gloriosa que Dios quiere hacer contigo. Si has descuidado tu llamado, si has descuidado tu compromiso con el Señor, oye, si has descuidado tu tiempo de oración, si has descuidado tu tiempo de la lectura de la palabra, si ya no tienes ganas de congregarte por la pandemia, aunque haya culto o no, con las cosas que están sucediendo, si las cosas que más anhelabas antes ya no lo anhelas ahora, Dios te está diciendo, mira, es tiempo de restauración. Es tiempo de tener una experiencia restauradora con Jesús. Jesús está ahí y Jesús no solamente se le pareció a ellos en ese mar, en la barca. Jesús también se te aparece ahora, no físicamente, se te aparece con la palabra, se te aparece en sueño, se te aparece con una palabra que te da un hermano. Iglesia, es tiempo de tener experiencia restauradora con el Señor. Es tiempo de que nos levantemos y prediquemos su palabra. El enemigo nos quiere callar. El enemigo quiere callar la iglesia. Pero nosotros, los que conocemos al Señor, nos vamos a humillar delante de la presencia del Señor. Y vamos a pedirle a Dios que restaure la vida de la iglesia en general. No estoy hablando solamente de la iglesia Bautista Betel, de todos los hermanos e iglesias donde Jesucristo es el Señor. Iglesia, es tiempo de restaurarnos. Es tiempo. Y Jesús entonces, me imagino que Jesús entonces nos hace esa pregunta que le hizo al apóstol Pedro. ¿Me amas? ¿Me amas, iglesia? ¿Me amas? Escucha la pregunta que el Señor te hace aquí en la palabra. No te la estoy haciendo yo. No te la está haciendo Esmeralda ni ningún pastor, no. Oye bien, hermano. Escucha bien la palabra del Señor. De la misma manera que Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Yo pienso que no está diciendo en este tiempo. Yo pienso que no está diciendo en este tiempo de crisis. Iglesia, ¿verdaderamente me amas? Iglesia, ¿verdaderamente estás dispuesta a padecer por mí? ¿Estás dispuesta? Amigo, si de verdad me amas, como dice la palabra del Señor aquí, esa pregunta puede ser para ti también. Y amigo, si te dice, ¿me amas? Porque si te pregunto yo, tú dices, claro, ¿cómo yo no voy a amar a Dios? Yo creo en Él, yo lo amo. El que ama a Dios guarda sus mandamientos. El que ama a Dios hace su voluntad. El que ama a Dios busca agradarle en todo. El que ama a Dios hace lo que hizo el apóstol Pedro. Siguió con su llamado, luego de ser restaurado por Cristo, de ser abrazado por Jesús, siguió su llamado. ¿Y sabes qué, mi amigo? Ahí mismo, iglesia, ¿sabes qué? Ahí mismo Jesús le dijo lo que iba a padecer al final. Y aún así, Pedro no retrocedió. ¿Sabes qué? Jesús le estaba diciendo de qué manera iba a morir. ¿Sabías eso? Que en ese mismo verso le estaba dando a entender de qué manera iba a morir. Y que a respuesta de la pregunta que él le hizo, que si me amabas, y él contestó que sí, entonces tenía que seguir firme. Le respondió que sí, que lo amaba. Jesús le dijo aún lo que iba a acontecer al final de su vida. Y aún así siguió amando a Jesús y obedeciéndole. ¿Y sabe de qué manera murió? ¿Sabe de qué manera trágica fue la muerte del apóstol Pedro?
luego de tener una vida predicando la palabra del Señor, siendo perseguido y todo eso, no estaba él como estamos nosotros en este tiempo, quizás con aire acondicionado, predicando la palabra del Señor tan más fluidez, sin ninguna traba del gobierno. Por ahora, esperamos que siga así. ¿Sabes cómo fue? Dice la palabra del Señor, que así cuenta la historia, la muerte de Pedro. Pedro fue crucificado, fue un mártir y fue crucificado de cabeza. Según los historiadores cuentan que Pedro dijo que no era ni siquiera digno de morir como murió Jesús y pidió que sea crucificado de cabeza. Así fue la vida del apóstol Pedro. Así fue la vida del apóstol. Fue restaurado. Dice la palabra del Señor que sí que le falló a Dios, le negó, fue restaurado, pero su vida fue para glorificar a Cristo, para que el nombre de Cristo sea exaltado siempre. Y aún en el momento de la crucifixión no le negó. Aún en el momento de la crucifixión siguió. Y yo me imagino, iglesia, amigos, yo me imagino posiblemente en ese episodio, él pensando todos los encuentros que tuvo con Jesús y posiblemente esta última conversación con Jesús. Oiga, la convicción de Pedro fue extraordinaria. Necesitamos hombres como Pedro, con esta convicción. Necesitamos mujeres con este espíritu, con esta convicción. Necesitamos aún niños que estén convencidos de que el Dios que empezó la obra de salvación la terminará con nosotros. El Dios que empezó la obra terminará todo. Y que este proceso de tribulación, de desesperación, de muchas enfermedades, de todo, terminará en gloria. Terminará en gloria. No te detengas. No te detengas. Sigamos hacia adelante como siguió Pedro, aún sabiendo su final. Aún sabiendo su final. Él sabía su final físico. Pero ¿sabes qué? También sabía su final espiritual. Iba a estar con Jesús toda la eternidad, porque era promesa de Dios. Y el Dios que le había cumplido y que le había dicho todas las cosas que iba a acontecer y así sucedieron, el mismo Dios le iba a cumplir para estar con él por toda la eternidad. Así que su final físico no le importaba. Le importaba ver a Jesús en gloria nuevamente. Eso es lo que nos tiene que importar a nosotros, iglesia. Esto es pasajero, pero el buscar, el estar con el Señor y el seguir su llamado nos lleva a cosas espirituales y nos lleva a terminar en gloria. De manera que te quiero terminar este punto con la siguiente pregunta, como dijo Jesús. ¿Me amas, iglesia? Como dijo Jesús, apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Haz mi voluntad, dice el Señor. Así que voy a terminar en esta mañana con la división número 3. Y en la división que le mencioné al principio del mismo capítulo, Juan, el discípulo amado y su futuro. Este discípulo Juan, que estamos en los versos del 20 al 25, ahí nosotros vemos cómo Dios ordena también la vida de este gran discípulo de Dios. Siguiendo con el pasaje bíblico, cuando iban caminando, Pedro mira hacia atrás y ve a Juan. Y él sabía que era el discípulo amado. La Biblia lo registra. Y le dice a aquel discípulo que se recostó
del hombro de Jesús el día de la cena y le pregunta, ¿pero quién es que te ha de entregar? Para los que no saben ese episodio, ese es el episodio cuando Jesús hace la cena, comparte con sus discípulos la última cena y allí dice, uno de nosotros me va a entregar. Y todos querían saber quién era. A lo que este discípulo con cercanía de Jesús le pregunta, ¿y quién es? Y Jesús le responde, en el mismo evento de la cena, aquel que entra el pan, ese me va a entregar. Y era Judas. Y dice la palabra del Señor que Pedro entonces le pregunta, ¿y qué de este? ¿Y qué de Juan? A lo que Jesús le responde, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, quédate. Podríamos decir que no era una respuesta a la cual Pedro estaba esperando, pero ese Dios es soberano y hace como Él quiere y responde como Él quiere. Entonces le dice, ¿y qué a ti? A lo que Jesús le dice entonces, sígueme tú. Esto se malinterpretó creyendo que Juan no iba a ver muerte, que iba a estar vivo hasta que Cristo viniera, pero Jesús no le dijo así. Jesús lo que estaba diciendo era igualmente, teológicamente, la forma en que este Juan, el discípulo amado, también iba a morir. Y el discípulo amado tuvo un privilegio grande. No fue un mártir a la hora de su muerte. Claro, sufrió persecuciones, estuvo en la isla de Patmos, y dice la palabra del Señor que en esa isla donde estaba, recibió la revelación más grande, la cual está escrita en el libro de Apocalipsis. Vio a Jesús nuevamente en visión y Dios le reveló la forma en que había de venir también. Oiga, esa experiencia de estar cerca de Jesús, eso es lo que trae como consecuencia que Dios se revele en nuestras vidas y que Dios nos muestre. Y esa cercanía que tenía el discípulo amado de Jesús, esa intimidad que tenía con Jesús, lo hizo conocer. Iglesia, Dios nos manda a eso, a tener una intimidad con Cristo, con Jesús, en su presencia, que Él nos revele, que Él nos hable y que Él nos dirija. ¡Wow! ¡Qué experiencia tan maravillosa esta experiencia de Juan con Jesús! Juan siguió a Jesús hasta lo último. La palabra del Señor registra en los evangelios que había uno que estaba y no decía el nombre, y nada más decía el discípulo, y confirman que era Juan. Juan, hasta que lo crucificaron, hasta que lo sepultaron. ¡Wow! Pegado de su amado, pegado de Jesús. Yo te invito a eso, a que estemos apegados a su presencia, a que estemos apegados a Él, que anhelemos orar, que anhelemos estar a solas con Cristo. Esa es una experiencia que nosotros podemos vivir día tras día y que tenemos libertad para hacerlo. Así que esa experiencia restauradora del apóstol Pedro es la misma la experiencia restauradora que Dios quiere tener con cada uno de nosotros, y es la misma experiencia que quiere tener como la tuvo con Juan, el discípulo amado. Estar cerca de Cristo. Y termino con esto, iglesia. Termino con esto. Jesús le dijo la forma en que iba a morir Juan. Y Juan, como le dijo ahorita, sufrió persecuciones por el nombre de Cristo y muchas cosas, pero dice la palabra del Señor que Juan fue sacado de esa isla. Y la historia entonces cuenta la forma en que murió Juan, el discípulo. Muere de vejez, no siendo como mártir igual que Pedro. Y también el apóstol Juan escribe
este evangelio, el evangelio de Juan, y también escribe primera, segunda y tercera de Juan. Estas cartas cuentan las experiencias maravillosas de aquel que está cerca de Jesús. ¿Cuáles experiencias estás contando tú en este tiempo? ¿Solo estás quejando? ¿Solo nos estamos quejando? ¿O podemos contar experiencias que hemos tenido con el Señor en este tiempo a solas con Dios? Cómo Dios se revela cuando leemos su palabra, cuando oramos, cuando nos humillamos. Dios nos dice en este momento, en este tiempo, y te recuerdo, me amas. Y para terminar, te recuerdo las tres divisiones de este capítulo. La manifestación de Jesús a varios de sus discípulos, así mismo como se manifiesta a nosotros. La restauración de Pedro y su llamado, de la misma manera que nosotros tenemos que estar enfocados. Y Juan, el discípulo amado, y su futuro. La forma en que Dios iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. De la misma forma en que tú y yo tenemos esa promesa, que estará con nosotros nuestro Señor Jesucristo todos los días hasta el fin del mundo. Amigo, si tú quieres tener experiencias como estas, como el apóstol Pedro y el apóstol Juan, tienes que arrepentirte de todo corazón. Tienes que buscar a Cristo. Corre arrepentimiento. Corre arrepentimiento. Dile, Señor, yo te necesito. Yo necesito que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo necesito restaurar la comunión contigo. Yo quiero pasar de ser enemigo a ser hijo de Dios. Confiesa tus pecados. Confiesa que el Dios al que yo te predico en esta mañana es el Dios que perdona. Perdona y restaura. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Oremos. Señor, te damos gracias. Tu palabra es veraz. Oh, tu palabra es vida, Señor. Gracias por dejarme ese manual hermoso de tu palabra. Señor, en esta hora yo te presento tu iglesia, donde quiera que esté, tu iglesia universal, no la iglesia bautista Betel, tu iglesia, Señor, en cualquier parte del mundo. Padre, permite, Señor, que nuestra mirada esté enfocada en ti, Jesús. Permite, Señor, que al igual que Pedro, Dios mío, cuando fallemos, nos levantemos, tú nos restaures y sigamos con nuestro llamado de predicar tu palabra, de ser luz en medio de las tinieblas. Oh Dios mío, ayúdanos, Señor, a no dejarnos amedrentar por este tiempo de enfermedad, de virus, de crisis económica. Ayúdanos, Señor amado, a continuar con el llamado como lo hicieron nuestros apóstoles hasta la muerte. Dios mío, pon valentía en nosotros, Señor. Pon valentía en nosotros, Padre Santo, para nosotros, Señor amado. Oh Dios mío, terminar, Señor, nuestra vida cristiana en este mundo, en este transcurrir, en este peregrinar, terminarlo en victoria contigo, Señor. Tranquilo de que hemos hecho las cosas para las cuales tú nos has llamado. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, y pon en nosotros esa hambre de ser íntimos contigo, de tener intimidad día tras día contigo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dijo Colosenses, en el libro de Colosenses, la cual a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga.